Dios le bendiga. Le habla el reverendo Ricardo Girón, pastor maestro. Continuando con la serie 7 parábolas de Jesús del reino de Dios, nos corresponde hoy la parábola de la semilla de mostaza. Mateo 13:31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. El versículo 32 dice de esta forma: el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. La primera parábola de la tierra habla básicamente acerca de la amplitud del reino. La semilla es sembrada en el campo, y el campo, ¿qué es? El mundo. La amplitud del reino. La segunda parábola habla de lo largo que es el reino, continuamente hasta la cosecha. Y la tercera parábola, la parábola de la semilla de mostaza, habla de la altura del reino de Dios predicado. Vamos a contemplar 6 observaciones en estas parábolas. Y las palabras enfáticas son, que usted puede subrayar en su Biblia: mostaza, hombre, campo, pequeña, mayor y aves. Déjeme en este episodio considerar las 3 primeras observaciones. La primera observación: el grano de mostaza. Ahí, como leímos en Mateo 13:31, está hablando del grano de mostaza. La semilla de mostaza era usada por su aceite, y su aceite, por cierto, era utilizado también para muchas cosas, una de las cuales era un uso medicinal. La semilla de mostaza es negra y del tamaño de la cabeza de un alfiler. Esta parábola contrapone la pequeñez de la semilla a la altura de la planta. El comienzo es muy humilde, pero la etapa final es de un desarrollo sorprendente. La botánica nos enseña que existen semillas más diminutas que el grano de mostaza. Una semilla de orquídea salvaje es más pequeña que una semilla de mostaza. En los tiempos de Jesús, la pequeñez del grano de mostaza, como era bien conocido esta semilla, o la más conocida, tenía un carácter proverbial, es decir, era considerado como el símbolo de las cosas más insignificantes. Por ejemplo, los judíos hablaban de una gota de sangre tan pequeña como un grano de mostaza, o refiriéndose a un punto minúsculo de la ley ceremonial, dirían que era una transgresión tan pequeña como un grano de mostaza. Y el mismo Jesús usó esta expresión refiriéndose a la fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Ahí entendemos por qué el Señor dice de esta manera, usando lo que ellos conocían para una enseñanza. Eso está en Mateo 17:20. Igualmente, la semilla, la palabra de Dios. Después de los 400 años de silencio, el final del Antiguo Testamento y la entrada a la dispensación del Nuevo Testamento, Dios rompió el silencio con la predicación de Juan el Bautista. Y dice en Marcos capítulo 1, versículo 4, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Y es sabido por todos que este inicio pequeño creció. Juan solo obedeció a un llamado, y ese es el llamado de la iglesia de hoy. Jesús, antes de partir al cielo, le dio mandamiento a sus discípulos, allá en Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cierra esta orden con un amén, que así sea. Jesús dijo que su reino era como un grano de mostaza, como un árbol cuando crece. El reino del cielo
Parte del comienzo más humilde, pero nadie sabe dónde terminará. El método que Dios estableció desde el principio fue declarar la semilla de la palabra de Dios. Desde los días de Jesús, la gente miraba con insignificancia el poder transformador en los corazones de las personas por medio de la predicación. Jesús le dijo a sus seguidores para alentarle estas palabras registradas en Lucas capítulo 12, versículo 32, y en la versión Nuevo Testamento Viviente expresa así: que no se preocupen, pequeños rebaños, pues el Padre le da mucha felicidad entregarles el reino. Aún en la naciente iglesia, en el aposento alto, enfrentándose al concilio de su tiempo, lo mismo se expresaron de ellos así. Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La diferencia era la valentía de sembrar la semilla de la palabra de Dios bajo el poder del Espíritu Santo. Cito las palabras de John MacArthur. Abro la cita. Piense usted en un pesebre, en un comedero, piense en un establo, animales malolientos, personas que están hundidas al nivel del tobillo en el estiércol de ese lugar sucio, y un bebé que nace en la oscuridad de un país que no era nada más que un infante moviendo sus brazos en la Roma imperial, con dos distritos, Judea y Galilea, que simplemente eran dos pequeños puntos en la tierra, y Samaria era menos que esos dos. Y piensa en Nazaret, en donde Jesús pasó 30 años, en la Nazaret no educada, sin cultura, y piensa en los discípulos, todos juntos no llegaban al total de una semilla de mostaza. Eran tan pequeños, tan ineptos, tan temerosos, con tan poca fe, tan débiles, y ese era el reino que fue plantado. Pero en el pecho de ese pequeño infante, en ese comedero, en el pesebre, estaba la vida eterna que daría lugar al reino eterno. La semilla fue plantada, un inicio pequeño, fin de la cita. Gloria al Señor. Amén. La segunda observación que podemos ver aquí es el hombre, Jesús. Mateo 31 habla en la parábola refiriéndose al reino de los cielos semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró su campo. Jesús y su misión. El hombre se puede representar como el ministerio público de Jesús. Comenta un artículo, un rabí desconocido en un rincón perdido de Palestina, rodeado de un pequeño, dice, o de un puñado de discípulos, sin demasiadas cualidades, sin reconocimiento de los líderes religiosos y sin ninguna clase de influencia política. ¿Qué podía surgir de allí? La gente se refería a Jesús de una forma despectiva al hablar de su lugar donde vivía. Por ejemplo, Natanael, allá en Juan capítulo 1, 45, Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel de quien es escrito por Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y en el versículo 46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. También en Mateo 13:55 decía: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos y Jacob, José, Simón y Judá? Y allá Jesús en Lucas capítulo 4 versículo 24 añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ninguno de estos adjetivos minimizó la misión del mensaje de Jesús. La iglesia de hoy enfrenta este mismo cuadro, pero sigue con su misión clara y decidida. Amén. Jesús y su visión. Jesús mantuvo siempre en alto su visión. En dos ocasiones diferentes lo declaró
primero en Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Y ahí en segundo lugar, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al final de su ministerio, cuando llegaba a Jerusalén en la última semana de su vida terrenal, el evangelista Lucas dice que afirmó su rostro cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Isaías lo había profetizado declarando: puso su rostro como un pedernal, sabiendo que sería avergonzado. Isaías 57. Como iglesia, esta es la visión para seguir anunciando el evangelio transformador. El apóstol Pablo, a ser llamado por el Señor, recibió la encomienda para su ministerio, y después él mismo dice en Hechos capítulo 26, versículo 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Hay una misión y una visión que estamos siguiendo como iglesia del Señor en un mundo cambiante. No la detengamos. Se ve muy pequeña, parece pequeña, como la pequeña semilla de mostaza, pero crece y seguirá creciendo hasta que Cristo venga. Y por último, la tercera observación: el campo, el mundo. Mateo 13:31, la parte final, sembró en su campo. Y Lucas, la porción paralela, dice en Lucas 13:19, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, dice Lucas, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Dios, dueño de todo. Génesis 1:1, del principio de la creación. Salmo 102:25, también afirma que Dios es dueño de todo. Un mundo creado por Dios en toda su inmensidad, con los misterios que solo le pertenecen. Su mirada de misericordia y de amor, con el deseo que la raza humana goce de su beneficio. Su expresión de amor por el mundo como campo, como su campo, es ilustrado en el texto muy conocido por todos, por la iglesia del Señor, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le dio a este mundo el regalo más grande, su amor, y está revelado en su Hijo Jesucristo. Pero también Jesús, dueño de todo. No es difícil entender a Jesús durante su ministerio terrenal. Todos los desprecios, sufrimiento, negación y burla, tan solo lo hizo porque el mundo es su terreno, como dice Marco, su huerto. El apóstol Pablo ni mencionó esta idea ya en Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El versículo 16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y usted puede seguir leyendo el versículo 17 al 21. El terreno, el huerto, el de Jesús. Su iglesia tiene el mundo como su gran campo. Por ello, todos los esfuerzos están encaminados a sembrar la semilla de la palabra de Dios a cualquier costo, con pandemia o sin pandemia. Siempre brilla la luz del evangelio en un campo necesitado. Cito un texto favorito de un colega pastor que ya se encuentra en la presencia del Señor y repetía muy a menudo, 2 Corintios 12:15. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amando menos. Aleluya. Iglesia, aquí estamos en un mundo cambiante, donde el campo es el mundo donde Dios aquí nos puso como luz
y como la sal de la tierra, para seguir sembrando la semilla de la palabra del Señor. Cada esfuerzo, cada inicio, por más pequeño, Job dice, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Y eso lo veremos en los siguientes 3 puntos. Continuará los siguientes puntos. Estas 3 primeras observaciones dejan por hecho el inmenso privilegio delegado por Jesús a sus seguidores, participantes de tener una semilla del dueño de un campo para ser plantada y esperar una cosecha. Aleluya. Dice un escrito, el mensaje del rey hay que transmitirlo. Allá en 1930, cuando la radio estaba todavía en sus comienzos, el rey de Inglaterra tenía que pronunciar un discurso muy importante dirigido a toda la nación de la comunidad británica. Se quería usar la radio para alcanzar a todos los pueblos. Era una de las primeras veces que esto acontecía en el mundo. Podemos imaginar la tensión que había en aquellos que tenían que colaborar, pues era el rey quien iba a hablar. El rey Jorge de Inglaterra tenía ya programada una hora determinada para pronunciar su histórico discurso. Un hombre que trabajaba en la estación de radio era muy diligente y había estudiado a fondo todo lo relativo al funcionamiento de la radio, de manera que estaba listo para actuar cuando el rey hablase. Algo sucedió segundo antes de que el rey comenzara. Aquel hombre descubrió un cable partido en el equipo de transmisión y no había tiempo para repararlo. Agarró los cables con sus manos y durante 15 minutos el rey estuvo hablando a través del cuerpo de aquel hombre. Permitió que su cuerpo sirviera de vehículo para aquel discurso, porque él pensó, el mensaje del rey hay que transmitirlo sin falta. Sirva nuestra mente, cuerpo y espíritu de vehículo de transmisión del mensaje del Evangelio, porque hay que dar el mensaje del Rey de Reyes y Señor de señores. Tú que me escuchas, amigo, que aún Jesús no es tu Señor, y un día la semilla se sembró en tu corazón a través de un familiar, un tratado, una visita, una Biblia que viste en un hotel, un programa de televisión que en un momento pusiste el canal y algo se quedó. Alguien que tocaba allá a la puerta de tu casa para darte un mensaje, un saludo, un tratado, una visita y decirte que Dios te ama. Una vez más, Dios te ama. Solo di, Señor Jesús, ven a mi corazón, dame el regalo de vida eterna. Amén. Y usted, hermano, que sigue sembrando la semilla de la palabra, como hemos visto en esta parábola, sigamos adelante, porque hay que seguir dando el mensaje del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios te bendiga. Dios es bueno.